contiamos un pouco lo que foi para nós el proceso creativo deste disco, La cereza al cielo. Creo que é importante falaros de la idea de lo que é un salto palantre. Un salto palantre non só en términos estilísticos ou sonoros, que tamén, sino un salto palantre nella psicoloxía dun grupo de personas que se axunten para crear daqué que tan non existe. E ese grupo de personas tienen que poner delante del otro esos ideas, esos expectativas, esos sueños, esas inseguridades tamén. E ser capaces de facer daqué de la nada que vaya hacia la belleza. Al fin y al cabo, eso é lo que é la música, eso é lo que é el arte. El proceso creativo con Cerezal tiene muchísimo de trabajo en casa. Yo creo que todos los proyectos en los que me tocó trabajar tenían mucho de trabajo individual o trabajo previo en antes de quedar con la gente para plantear estas ideas. O bueno, yo creo que todos los músicos tienen mucho de retar en las ideas propias en antes de compartir nada. La grabación de este disco entamó en el verano del año pasado en los estudios Tutu de Corbera y allargóse hasta La Seronda, porque bueno, durante el proceso siempre van surgiendo nuevas ideas o nuevas propuestas con las que enriquecer entamas las canciones, y al final de todo quedamos un disco muy variado en cuanto a estilos e instrumentación, con un trabajo coral pero importante, en el que además tuvimos la gran suerte de poder contar con la colaboración de una montonera de collacios que pusieron el Sobran y la arena en el disco. Sí que había una idea alentada muy clara de cuál iba a ser el proceso o el mensaje o dónde queríamos ir. No sabíamos muy bien dónde debíamos parar y bueno, fue la propia vida del disco y la propia vida de nos la que marcó un poco ese itinerario. La cereza al cielo tiene un poco la línea del anterior trabajo, con una base folk pero amestada con otros estilos como puede ser el pop principalmente, pero en este caso quisimos ampliar un poquitín más el abanico sonoro, gracias en parte a la entrada de nuevos miembros al grupo que aporten la su influencia y los sus gustos más personales a las canciones. Y yo creo que conseguimoslo. Yo creo que el resultado final del disco refleja eso, refleja esa libertad que tuvimos cada uno de expresarnos con los nuestros instrumentos, con la nuestra palabra, con la nuestra voz, y llevarlo todo a término de una manera muy fiel a nosotros mismos, como un reflejo de lo que nos somos. A mí préstame ver los cantares del disco precisamente como eso, como el reflejo de la vida de una persona. La vida de una persona que entama desde la nada, desde el minimalismo. Lo mismo que muchos cantares del disco que entamen desde el silencio, desde el ambiente, desde el espacio. Y poco a poco van topando elementos nuevos. Lo mismo que nos, que topamos xente que conocemos o pasan dos cosas que nos fan evolucionar. Y eso pasa en los cantares del disco. Pasa. Es como una vida en pequeñito. A mí préstame verlo así, como un reflejo de nos. Esa cereza al cielo
que decimos, ese puntín ahí arriba que nos maravilla, pero que en realidad non é máis que un espello que nos amuesa como somos. Neste caso, a más, ou en el caso de La cereza al cielo, ya lo hicimos col primer disco, con Camín, porque ya era una de les ideas del proyecto, o de los objetivos que teníamos cuando entamamos con Cerezal allá pel 2014, y el de cuidar muchísimo los textos, beber de fontes literarias potentes dentro de lo que é el traballo creativo que hai en Asturias, y neste segundo disco, siendo una evolución bastante grande de lo que foi aquel Camín, seguimos con la mesma línea. Escribimos mucho, que estamos quizás pensando mucho o viviendo mucho, y también leímos mucho y trabajamos textos que ellos robamos un poquillín de algunos autores que de xuro non pensaban cuando estaban escribiendo los que tienen a rematar siendo cantares, ¿no? Hay de algunos de estos autores que nos lo confirmaron, porque pudimos comentarlo con ellos, caso de Xurde Fernández o de Miguel Monteavaro. Hay otros que, por ser de otros dominés, no pudimos comentarlo, pero no tengo una duda, porque Cerezal no existía de aquella, como puede ser el Padre Galo, por ejemplo. El mi traballo con Cerezal entama en el año 2014, y aí cuando, después de facer les pintures del primer disco Camín, surdenos la idea de pintar en directo en esa presentación. La cosa salió bien, y entonces fue cuando decidimos tirar para adelante con este formato de música y pintura amistad. Ese trabajo dio muchas vueltas, pasó un tiempo, pasaron cosas, y fue dejando un pozo que al final está presente en el trabajo final. Hay dibujos, hay pintures, hay semillas actuales, hay semillas viejas que de alguna manera ponente en otros huellos, en otro tiempo. Las imágenes del libreto fan una interpretación de casi todas las letras. A diferencia a lo mejor de otros trabajos que fan una visión un poco más global de toda la obra, aquí pues queremos afondar mucho más en la composición de cada tema. Pasan tres gotas del azul, fai que el verde sea más que tú, y llega más, pon una asa nueva para la mar, y llena tu cielo de color, y el calor, y el subir, ponnos la cereza al cielo.